Bueno, me alegro de verlos. Hoy día, como yo les había dicho, es un día especial dentro del calendario védico. Se celebra Janmashtami y mañana es la aparición de Srila Prabhupada. Así que en realidad vamos a hacer las dos fiestas en una. En realidad, dentro de la tradición védica, siempre hay fechas o hitos que son importantes, que van pasando y se van dando en momentos determinados. Y uno de estos justamente es Janmashtami. La Janmashtami, que es la aparición justamente de Krishna en la Tierra, hace que todo el orden cósmico se cambie justamente para que se dé todo lo adecuado para que él aparezca. Se dice que todos aparecemos en distintos momentos en cómo está puesto el universo. Algunos nacen mientras la luna está creciendo, otros mientras la luna está decreciendo, otros en la luna llena y en diferentes estaciones del año. Eso condiciona un poco a la persona que nace, a qué tendencias va a tener durante su vida. Eso se puede saber a través de la carta astrológica. Cuando nace Krishna, en realidad todas las cosas confluyeron para que astrológicamente todo estuviera perfecto, para que la luna estuviera llena, la estación cambió, aun cuando era el periodo del monzón, la estación cambió, y así todos los signos que son más auspiciosos que puede otorgar la naturaleza se presentaron, porque así auguraban como un buen nacimiento. Justamente dentro de este contexto aparece Krishna hace 5.000 años aproximadamente en Vrindavan, en la tierra de Mathura, en India. Ahora en realidad, en ese momento, el contexto social era diferente al de ahora. La tierra estaba dentro de un gobierno donde era como una Pangea, donde había solo un gran rey y subreinos como un virreinato. Pero el contexto social hacía que obviamente habían problemas de poder. Y uno de los motivos de la aparición eran las súplicas de la tierra. La tierra suplicó porque quería disminuir su carga, producto justamente del actuar de los hombres. Estaba muy sobrecargada. En general, la naturaleza recibe la carga de las malas acciones que nosotros realizamos. Y la forma que tiene la tierra como receptáculo va manifestando cada cierto tiempo. Los desastres naturales son una forma de respuesta también de liberar toda la energía que la tierra va acumulando. Entonces en ese momento la tierra también pidió que necesitaba que se descargara un poco toda la energía negativa que tenía acumulada, y la tierra también reza para que venga Krishna. Si ustedes se dan cuenta, la tierra como planeta, y se analizan las tradiciones más variadas, desde los indígenas americanos, las tradiciones africanas y las tradiciones orientales, en diversos contextos han venido las personalidades santas o diferentes formas de Dios. Y justamente una de esas funciones, aparte de desempeñar una misión específica, que puede llamarse pasatiempo, viene justamente trae consigo una serie de beneficios para toda la gente que vive aquí. Entonces justamente en ese contexto es como aparece Krishna en la tierra hace 5.000 años. Y viene justamente con esa misión, descargar un poco, ordenar el desorden mundial que había, y también viene para establecer los principios que se habían olvidado, y entre otras cosas también para volver a hablar del Bhagavad Gita, que por tradición oral también se había perdido. Lo interesante de este verso, que habla justamente, que fue el que les leí, el 1866, se puede dar pie para analizarlo de muchas formas. Al mencionar abandonar todas las variedades de religión, entrégate a mí y no temas, está entregando una forma de entender a la Suprema Personalidad de Dios de opciones que generalmente no son vistas por las personas religiosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá le está hablando directamente al Bhakti Yogi, al que practica al que llega a este aspecto más confidencial. Pero hay aspectos de la divinidad que una persona religiosa no necesariamente va a ver, y tal vez puedan estar pensando a lo mejor por qué hago esta diferencia.
En realidad una persona religiosa puede ser vista desde la tradición hindú como un brahmana, que es la versión del sacerdote en Occidente. La persona religiosa comprende ciertos aspectos, comprende los rituales, pero no necesariamente entiende que esa práctica no se transforma como el fin en sí mismo, es un medio. ¿Y qué le está diciendo aquí en el fondo Krishna a Arjuna? Le está diciendo que él quiere un paso más allá. Le está diciendo que tiene que ampliar su perspectiva y su opción de entender a la verdad absoluta. Porque hasta ese momento le está diciendo, lo entendiste con diferentes procesos religiosos. Porque si se dan cuenta, durante el Bhagavad Gita, Krishna le muestra todos los procesos religiosos que existen. Cómo entender a Dios a través del cultivo del conocimiento, cómo entenderlo a través de la austeridad, a través del yoga, a través de los rituales religiosos. Y todas las religiones en general pueden entrar dentro de alguna de esas corrientes filosóficas. Entonces le está diciendo ahora que finalmente, después de haber tratado de entenderlo de cualquiera de todos esos métodos, lo está llamando a que tome parte activa en esta relación que buscó. Porque generalmente todos los procesos religiosos, como son un proceso, involucran que el practicarse en cierta forma descansa parte de su responsabilidad en la práctica del proceso, confiando que el proceso le va a llevar a lograr la meta. Cosa que obviamente es cierto porque va llevando a que uno vaya avanzando paulatinamente. Pero aquí Krishna le está diciendo que anda más allá, amplía la perspectiva que hasta ese momento entendiste, y que no es solamente este proceso religioso el que te va a acercar a mí. En el fondo es la confianza que tú tengas en mí. Y ahí le está diciendo que justamente es la forma en que se establece ese vínculo personal lo que va a permitir que esa posibilidad de finalmente entender se logre. Y ahí nos está hablando de cómo tomas esa responsabilidad en forma personal. No necesariamente responsabilizar al proceso religioso que estudiaste antes, que es lo que le está diciendo en este momento Krishna Arjuna. Le está diciendo tu temor, que tus temores se basan justamente todos en realidad tenemos diferentes cosas a las que le tememos. Algunos les tememos a lo desconocido, le podemos tener fobia a ciertas cosas, podemos temernos a nosotros mismos, podemos temer olvidarnos de nosotros, o temer pasar problemas dentro de la vida. El temor tiene como base el desconocimiento de ciertas cosas y el no entender justamente lo que tememos. Entonces, si ustedes piensan, en este verso, aparte de pedirle que abandonen todas las variedades de religión, le está pidiendo también que no tema. Por lo tanto, en realidad le está llamando a cómo entender y entenderse a sí mismo, para que ese momento, cuando vaya a llegar, en donde tenga que justamente probarse realmente qué tan cierto es todo lo que en algún momento trató de entender con la religión, se manifieste. Y eso se va dando también a través de cómo se puede revelar ese conocimiento. Lo curioso de eso es que en realidad acá le está diciendo que Prabhupada profundiza un poco en el significado, que este conocimiento también va a ser revelado, no necesariamente aun cuando no se haya alcanzado esa perfección en la práctica de la religión, quiere decir que hayas perdido la posibilidad de sí lograr la perfección del Bhakti Yoga. Y ahí es cuando en realidad podemos entender por qué Dios se manifiesta en tantas culturas y en tantos aspectos diferentes. Porque justamente la naturaleza del ser humano es diversa. Y ese es un principio también de la creación. Y la diversidad, obviamente, de Dios emana la diversidad. Por lo tanto, sería justamente negar incluso parte de la naturaleza de la creación al negar esa diversidad. Y de ahí viene el que hayan tantas formas que se hayan manifestado y que se manifiesten con diferentes propósitos. Y se manifiestan con diferentes propósitos para lograr algo determinado. Y en esa forma eso vuelve a la Tierra en cierta forma privilegiada,
como un lugar en donde se ha manifestado en muchos tiempos y en diferentes épocas. Lo que pasa generalmente es que en ese afán de entenderlo desde la religión, todos podemos llegar hasta un punto, hasta un techo. Si se dan cuenta, este verso nos está hablando de que la religión nos va a llevar hasta un techo, pero que igual va a ser necesario pasar más allá para lograr esa entrega personal, en donde en realidad se da cuando, por ejemplo, alguien tiene un vínculo con otra persona, un vínculo profundo de confianza, y aun cuando tenga miedo por estar con esa persona se siente protegido, aun cuando siente que el miedo no se va, aun cuando siente que necesariamente lo que le causa el problema todavía está. Es como lo que hacen los niños cuando le tienen miedo a la oscuridad y se van a acostar con los papás, pero sienten que es más seguro. Aun cuando necesariamente si alguien quisiera hacerle algo, igual podría hacerle algo a los papás, pero el niño siente esa confianza, y esa confianza da paz. Pero tomar la decisión de querer decidir confiar en ese otro, que en este caso sería Krishna, implica una actitud activa. Que en el fondo es lo que le está diciendo un poco, lo que está profundizando un poco Prabhupada en el significado, al hablar justamente de las diferentes variedades, de los diferentes tipos de procesos y de las diferentes circunstancias. Y acá también justamente hace este llamado un poco a la actividad, porque en realidad para poder llegar a esa capacidad de decidir, también está hablando de cómo en realidad nosotros somos lo suficientemente objetivos con nosotros mismos. Cuando alguien en realidad, todos buscamos un proceso religioso para buscar la purificación, lo que sea, siempre tenemos, en cierta forma, a compartir la responsabilidad de nuestro propio proceso interno, y que es natural. En general, en la vida diaria, cuando por ejemplo ocurre algo bueno, nos gusta que nos den el crédito, pero cuando ocurre algo malo, preferimos que en realidad se le responsabilice a otro, porque en realidad no nos gusta recibir las quejas negativas. Y eso justamente hace que cuando uno decide y va por una senda en un proceso religioso, muchas veces la responsabilidad de las cosas buenas nos gusta que se nos atribuyan, y de los logros obtenidos, y las cosas malas en realidad pueden ser responsabilidad de otros. Y en realidad este verso, al ser tan personal, esta cosa de decir no temas, abandona todos los procesos de religión, entrégate a mí, nos está hablando justamente también de cómo tomar eso. Y ahí en realidad la filosofía védica nos da perspectivas, nos da actitudes en relación a las cosas. Y ahí nos dice, uno puede tener una actitud de tercer tipo, de tercera clase, es decir, el resto tiene que cambiar. Uno puede tener una actitud de segunda clase y decir, nosotros tenemos que cambiar. Pero son los más escasos los que toman la actitud de primera clase y decir, yo tengo que cambiar. Y en realidad eso involucra que justamente se pueda dar ese pie. Es decir, se pueda dar esa perspectiva y esa opción en donde al momento, porque aquí esta parte final del Bhagavad Gita está entrando ya a la preparación con el momento de la muerte, porque el Bhagavad Gita funciona como esa cronología. Entonces el momento de la muerte es uno de los momentos más complicados por los que puede pasar el ser humano, si no es que el más complicado. Y además es más paradójico, porque es de las cosas que le pasan al ser humano la más segura que tiene desde que nace, pero es de la que más se olvida durante su vida, que en realidad en algún momento va a tener que morir. Pero lo interesante de eso es que acá justamente nos está hablando de cómo al llegar a ese momento también entender y trascender un poco el miedo que pueda presentar. Y para que se pueda trascender ese miedo que pueda presentarse en ese instante, se une un poco en cómo aquí él le dice, amplía esa perspectiva y date cuenta que aquí es donde tienes que confiar.
en el fondo acá está el momento en que uno dice qué tanta confianza en realidad tengo. En general, como yo les decía antes, en muchas culturas se encuentra esto, y ahí se dan cuenta cómo en realidad el proceso religioso está presente en casi todas las culturas. Pero aquí Krishna está entrando en algo más profundo, en donde se está hablando de una relación de uno a uno, y cultivar una relación de uno a uno. Y eso es algo más confidencial. Incluso siguiendo la forma del proceso religioso que nosotros también tenemos, no necesariamente vamos a llegar a desarrollar la conciencia y la actitud de uno a uno. ¿Por qué? Porque justamente podemos considerar ciertas opciones como válidas y otras como inválidas. Pero a eso nos demuestra también lo enriquecedor que puede ser el conocimiento védico. Por ejemplo, nosotros hablamos que ahora, dentro de la Tierra, pasa por diferentes eras. Y ahora estamos en una era que se llama Kali Yuga, que se caracteriza por las complicaciones que vienen, los conflictos que hay entre los seres humanos, y cómo en realidad se van dando complicaciones en las relaciones humanas, van empeorando, y la tierra y la naturaleza también cada vez va manifestando menos su riqueza, cada vez los árboles dan menos frutos, y una serie de cosas. Y eso le llamamos Kali Yuga. Los incas le llamaban Pachacotl. Y según el calendario inca, estamos en un Pachacotl, en donde justamente se caracteriza por la misma degradación, por cómo en realidad el ser humano va perdiendo su calidad humana, donde en realidad el individualismo, que es diferente a respetar la propia individualidad, va creciendo, y en realidad simplemente vamos transformándonos en islas automáticas, y donde nos vamos volviendo un poco críticos y poco hábiles para interpretar las señales de la naturaleza, interpretar las señales de las otras personas y leer un poco lo que está a nuestro alrededor. Vamos perdiendo un poco esa habilidad de lectura con el entorno y para con las otras personas. Y justamente eso era lo que pasaba hace 5.000 años, cuando la misma naturaleza pide que venga a descargarse un poco esta carga del mundo y se manifiesta esta aparición, que es lo que se celebra hoy día, que ella es más tarde, para que se alivie esa carga. Y en realidad, como yo les decía, por ejemplo, los incas, que es lo que tenemos más cercano en cultura, en cuanto a que tienen procesos religiosos también, también tuvieron, por ejemplo, diluvios, igual como los descritos en la cultura védica, y tenían tablas que los españoles derritieron, que estaban hechas en oro, y tenían tablas donde justamente en estos procesos de diluvio, que era el final de un Pachacotl, similar a lo que es el final de Kali Yuga, en algún momento también hubo un diluvio, y en las tablas tenían tallados animales como leones, camellos, que no eran propiamente justamente de la naturaleza americana. Y esas cosas le llamaban mucho la atención a los españoles. Si nos vamos un poco a la cultura védica, que era lo que pasaba hace 5.000 años, cuando la Tierra estaba toda comunicada, todas las civilizaciones estaban comunicadas, compartían lenguas, compartían un reinado común, y a su vez había virreinato. En realidad ahí es como uno puede percibir lo psíquico que es la Tierra. Y en realidad, como a medida que va disminuyendo la calidad humana, también la Tierra se va manifestando y la Tierra también va empeorando. Ahora que vivimos justamente dentro del mismo contexto de Chile, conflictos con la educación, es también justamente ese compromiso con la educación lo que se ha perdido. La filosofía védica plantea que la sociedad funciona como este cuerpo articulado, donde hay brahmanas, que son como la función de los educadores, donde hay kshatriyas, que son los administradores, vaishyas, que protegen la tierra y también pueden extraer ganancias de ella, y la gente que trabaja con su cuerpo, trabaja con las artes, que son los shudras, y esas diferentes tendencias psicológicas interactúan. Pero justamente cuando se pierde la cabeza, que serían los que tienen el compromiso con mantener la transmisión del conocimiento, la sociedad se desarticula. Y si se dan cuenta, en muchos lugares del mundo hay protestas por diferentes contextos. Y esas también son señales justamente de cómo en realidad el cuerpo social no está funcionando. Que en realidad eso no debería pasar.
Y eso pasa porque también se van perdiendo los conceptos de lo que es realmente ser educado. Cómo en realidad ser educado te permite entrenarte y tener ese pensamiento crítico para leer la realidad, entenderla y también saber leer las necesidades de los otros y así poder interactuar con ellos. La educación es un proceso mucho más profundo y mucho más complejo que solo terminar un proceso formal relacionado al colegio o a la universidad. Obviamente no estoy yendo en contra de que se vayan a la universidad, sino que entenderse como un proceso más amplio de cómo educar al hombre y cómo el hombre va perdiendo su propia facultad de ser educado. Y ahí es justamente cuando en realidad lo entendemos y utilizamos y en el fondo abusamos de la naturaleza y también empezamos a abusar del que está más cercano a nosotros. Y ese abuso hace que en realidad las relaciones humanas se vayan empobreciendo y vayan disminuyendo en calidad. Y justamente este verso que menciona abandonar todas estas variedades de la propia realidad, porque en realidad, valga la redundancia, siempre hay muchas opciones que se preocupan de sí mismos, porque obviamente ahí ¿qué pasaría? Sería gente más saludable, por lo tanto sería gente que se enfermará menos, sería gente con más capacidad creativa, por lo tanto no comprarían todo lo que nos venden, y sería gente que también cocinaría más. Obviamente cosas que no son convenientes a los modelos sociales que tenemos hoy. Pero en realidad justamente, por eso, para cerrar la clase de hoy, hace 5.000 años también estaba un poco así. También habían conflictos así. Obviamente adscritos a la época, pero no diferentes. El ser humano pasa por eso constantemente. Así va cíclicamente, lo decían los incas, lo decían los mayas, incluso las tribus africanas, y también lo plantea Oriente. En realidad ahí están las señales, pero es responsabilidad de cada uno querer leerlas y qué hacer con eso. Bien, como hoy día en realidad es un programa especial, y vamos a hacer después de esta clase algunas ceremonias que son para justamente en cierta forma ofrecer la naturaleza, trabajar con la naturaleza, que se llaman puya, y ahí vamos a cantar algunas canciones y mantras. No sé si alguien quiere hacer algún comentario breve antes de que pasemos a otra parte para continuar con el resto del programa. ¿Algún comentario breve o alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Sí? Se dice que el Señor absorbe los pecados de lo que está diciendo el yo abandona todas las variedades de religiones y liberaré todas las acciones pecaminosas. No temas. ¿De qué manera él toma los pecados o los libera a uno de los pecados? ¿Cómo se puede explicar eso? En realidad eso puede ser visto, entendido de muchas cosas, porque puede ser por una parte la excusa perfecta para hacer una vida pasiva y esperar que llegue en algún momento esa liberación por solo recordar. En cierta forma como una absolución. También podemos entenderlo como también el conocimiento habla, el desconocimiento médico habla de que es una reacción pecaminosa. Generalmente en Occidente nosotros tenemos la palabra pecado como una palabra que puede traer una serie de conceptos, asociarlo un poco a la tradición que nos forma, a la tradición del castigo, y ver así como pecado. Pero en realidad el concepto, la traducción de que se hace del pecado, en el fondo es una cosa de matemáticas. Uno hace cosas que traen resultados, sean cosas positivas o negativas. Si uno sabe cocinar bien, lo más probable es que el plato que pruebe vaya a quedar bien. Si uno no sabe cocinar muy bien, lo más probable es que al terminar, cuando pruebe su plato, no le den ganas de seguir comiendo y le tenga un buen resultado. En el proceso de la cocción, uno puede arrepentirse y decir necesito que alguien me ayude. Y puede decirte no, te equivocaste. Y puede que el plato termine quedando bien. Pero también puede llegar el punto en que llega al final y el plato ya quedó mal. Que ya sería la reacción. Pero ¿qué puede pasar ahí? Quedarse sin comer sería la reacción normal, ¿no? Se acabó el plato. Pero ahí puede aparecer alguien que te diga, yo cocino o yo traigo otro plato. En cierta forma, en esa analogía un poco burda, es lo que puede entenderse como estas reacciones pecaminosas. En el fondo,
reacciones que son producto de, o una acción positiva o una acción negativa traen una consecuencia. Entonces esa consecuencia puede ser reparada o puede detenerse lo que vaya a generar. ¿Por qué? Porque en realidad dentro de la filosofía médica se habla que uno día a día va realizando un montón de acciones. Cada una de esas acciones van conectadas con lo que uno sigue realizando. Esa conexión hace que pueda traerte cosas positivas, porque si estás haciendo cosas positivas en realidad, y que eso lo hablan incluso muchos libros como El Secreto y otros libros donde hablan que a través de lo que uno piensa, a través de lo que uno desea, puede generar ciertas cosas. En cierta forma eso es cierto, porque estás manipulando lo que haces. Y de forma igual, las cosas negativas también. Uno día a día también va acumulando cosas negativas. Obviamente a veces uno tiene un día muy malo y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Ahora. ¿Por qué me están pasando estas cosas a mí? Obviamente, como uno va acumulando día a día un montón de cosas, no necesariamente se acuerda que a lo mejor hace una semana, a lo mejor hace 6 meses hizo algo que tiene su resultado en forma retrasada, pero aparece igual. Eso es lo que se acumula. Entonces, obviamente, ¿qué pasa ahí? Que eso sigue pasando. Lo que uno hace, lo que uno realizó, eso sigue ocurriendo de una forma sutil, hasta que se manifieste el resultado final. Pero eso uno lo puede corregir, arreglándolo. Ahí es donde en realidad entran justamente lo que él dice, que te va a liberar de esas reacciones, porque en el fondo se van a arreglar las cosas que hiciste mal, y obviamente no van a traer esas reacciones probablemente tanto. Y de hecho, por ejemplo, uno en el presente puede reparar cosas que están pasando o que van a pasar a través de arreglar ciertas cosas. Eso, en el fondo, esa es también es una de las filosofías que no necesariamente te acerca más a Dios, pero sí te enseña cómo manipular el mundo material. Entonces, por ejemplo, si hay personas que quieren tener ciertas cosas, tienen que hacer otras cosas. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, el dinero también es una energía que tiene que fluir. Hay personas que a veces les falta, hay otras personas que siempre tienen, y otras personas que tienen mucho. Si uno analiza, esas diferentes personas trabajan esa energía, a lo mejor consciente y inconscientemente, de diferentes formas. Muchas veces las personas que tienen dinero hacen obras de caridad, en una forma que la energía sigue fluyendo, y les aumenta y constantemente está ese flujo. Cuando alguien corta algo, también para eso. Así son las reacciones que caminan de cierta forma, o estas acciones. Son energía que siempre va dando vueltas, que en el fondo son nuestras acciones. Uno las puede parar, las puede modificar o arreglar. Este proceso, que es un poco complicado, es lo que se libera. Porque si no te generaría ataduras que tendrías que seguir reparando. Por eso uno en realidad vuelve y vuelve, porque esas ataduras no se terminan. Porque esos procesos que tú crees que terminaron, hay otros que están floreciendo y así. Y uno tiene que volver a terminarlo, pero obviamente mientras estás terminando eso, adquieres nuevo. Y así se va encadenando siempre. Me acordé del ejemplo del ventilador, que es como uno inicia el proceso de servicio docenal, es como enchufar un ventilador, sigue andando, pero más lento. Me acordé de un maestro escritor del ventilador. Como que las reacciones siguen, pero ya más controladas. La velocidad del ventilador como que baja. Claro, como desconectar un ventilador. Claro, que en realidad se puede traer un montón de ejemplos de la vida cotidiana para entender un poco qué son las reacciones. Porque a veces la palabra pecado está cargada de connotación para nosotros que somos occidentales. El pecado original, el pecado, es una palabra como muy usada en el contexto occidental. Pero en realidad aquí se traduce como pecado, pero está hablando justamente de algo matemático. Uno hace cosas y esas cosas van a tener resultados. Uno hace cosas que no todas tienen un resultado inmediato, por lo tanto se siguen pasando de forma sutil hasta que el resultado se manifieste. Ahí es donde en realidad uno puede tomar, y que se relaciona con el verso un poco, la actitud de cómo reaccionar cuando esas cosas aparezcan. Cuando alguien te agrede, cuando alguien te dice algo, o cuando una cosa negativa pasa, uno decide
cómo quieres que te afecte. Cuando alguien te insulta y tú te enojas o te sientes mal, tú le permitiste o tú decidiste que esa persona en el fondo te afecte, o que en el fondo te haga sentir mal, pero tú lo decidiste. Esas decisiones siempre se van dando en la vida diaria. Lo mismo cuando ocurre algo negativo. Uno puede decidir que eso lo ve como una oportunidad para extraer algo, o para simplemente arruinar más el día y que después te pueda pasar otra cosa peor. Porque en realidad, no sé si se han dado cuenta, a veces hay personas que están pasando por épocas que pueden pasarle cosas buenas, muy buenas y cada vez más buenas. Y al contrario, también a veces cuando alguien está con la, como le dicen, la mala racha, le pasa algo malo y después le pasa otra cosa más mala y más mala. Es porque en realidad, como yo les decía, esos procesos que son trabajos mentales pasan de verdad y uno va trayendo también lo que le va, con lo que se va familiarizando y va sintonizándose en ese sentido. Y como uno se sintoniza, es como también son las cosas que ocurren. Pero todo eso es lo que en esta promesa está, que uno se, sin temer, por confiar, se puede liberar. Sí. Pero trabajo que no va a traer dinero. ¿Cómo podemos manejar estos dos procesos? Porque me parece que ya en mi producción, yo venir de aquí hasta acá. La felicidad y el sufrimiento establecido de aquí hasta acá ya está establecido. Yo no voy a cambiar eso. Y ya está establecido. Sin embargo, hay acción. Yo puedo entender que la acción es versa. Porque si bien siempre yo estoy predeterminado para actuar de una manera y sufrir de una manera o disfrutar de una manera, al entregarme a Dios, ¿cómo cambia es como una cosa que nunca cambia? Porque si yo estoy mal aceptado, lo más probable es que piense mal, reaccione mal, haga cosas mal y traiga como resultado una mala reacción. Y eso va a ser como un círculo vicioso en el cual yo no voy a poder salir. Entonces, ¿cómo puedo entender que alguien pueda sacarme de caso de una acción que no está en el alcance? Yo puedo sacar, pero de otra manera, que yo puedo reaccionar de otra manera. En cambio, nosotros, cambiamos todo, cambiamos Dios. Y si no hay influencia, nunca voy a pensar en conversaciones, voy a estar pensando en que cambiar las cosas, y yo. De tanto, nunca voy a funcionar. Ahí está la clave. En realidad, justamente eso se relaciona un poco a las opciones. Ahí entra un tema que ha sido la discusión también de las religiones occidentales. Si estamos predeterminados o existe el libre albedrío. En cierta forma, también refleja un poco a lo que va la pregunta. Que en realidad no es que sea lo uno o lo otro, son los dos y ninguna necesidad. Estamos predeterminadamente a tener un poco de libre albedrío. ¿Qué pasa? En realidad todos los que estamos acá tenemos un contexto de vida, situaciones que nos pasan y un contexto social. Que obviamente nos va a hacer tener una tendencia a escoger ciertas cosas, como usted decía. Obviamente, dependiendo del colegio en donde uno esté, la universidad a la que haya ido o el trabajo en el que esté, te da ciertas opciones y te hace moverte en ese entorno. Y uno entiende, y eso se transforma en tu mundo. Y obviamente, la forma para que justamente ese mundo, que también puede venir predeterminado un poco por los astros, porque los astros te van a decir, este va a ser tu campo de acción. Y eso te da una estructura. Pero el relleno de la estructura lo pone uno durante la vida. Uno puede hacer cosas que puedan favorecer a que esa estructura se potencie o pueden hacer que esa estructura se transforme. En realidad,
los astros, por ejemplo, que dentro de la cultura védica también está la astrología, y hay grandes astrólogos y astrónomos dentro de la cultura védica, que plantean que al momento de nacer los astros están ordenados de cierta forma que potencian algunas áreas de la personalidad. Ahora, ¿qué pasa? Uno es como si uno, por ejemplo, dijera, bien básico, ¿qué ropa me pongo hoy día? Todos tienen diferentes closets, con más estilo, menos estilo, más ropa, menos ropa, pero tienen un closet, ¿cierto? Van ahí y están en la opción de decir, ¿qué ropa me pongo hoy día? La variedad de ropa puede ser justamente lo que los astros predeterminan. Las combinaciones que pueden hacer de esa ropa pueden ser innumerables, a menos que obviamente van a tener preferencias para usar determinado tipo de ropa, que ahí de nuevo vienen los astros. Pero pueden escoger cómo combinar de formas distintas. Y a lo mejor, una combinación de esas puede hacer que tu actitud en la vida sea más exitosa. Si escoges colores que favorezcan cosas positivas tuyas, va a desarrollar una actitud más adecuada. Y a lo mejor ese día, tus opciones se van a ampliar. Y ese es el ejercicio que es otro paso un poco más allá. Todos venimos con cierta estructura, cierta determinación, pero podemos decidir que quieres ver una estructura diferente. Cuando uno decide querer ver una estructura diferente, se empiezan a presentar opciones diferentes. Y ahí es cuando uno, estando condicionado por su realidad, puede optar por conocer una nueva estructura y ampliar sus opciones. Y así se da cuenta que en realidad lo que antes conocía como su closet puede ser ampliado, y a lo mejor si no tiene mucha plata es la ropa americana, o si otro tiene más en una tienda, pero puede ser ampliado. El punto es que generalmente nunca nos damos la oportunidad de querer decidir ampliar nuestras opciones, porque eso implica un poco de trabajo. Porque implica primero darse cuenta que no me basta con lo que tengo aquí, y no necesariamente tiene que ser esto con lo que me tengo que conformar. Puedo optar a algo más. Y ese análisis crítico ya es un trabajo, pero se puede, y ahí es cuando en realidad se amplían. Por eso que, por ejemplo, la gente que lee la mano, que es muy parecido a lo de los astros, en la India hay mucha gente que lee la mano. Las líneas de la mano cambian. Cuando nace un niño, viene con cierta forma de la línea de la mano, que son como la carta astrológica. Pero esas líneas de la mano cambian, y van a cambiar de acuerdo a las decisiones que uno vaya tomando. Porque esas decisiones van a darte una opción. Y así vas ampliando. Y así vas decidiendo. Y esa opción te lleva a otra combinación. Y así van surgiendo innumerables combinaciones. Entonces de ahí es donde justamente se puede dar eso. Ahora, si uno necesariamente prefiere decir no, este es mi contexto, y tener esa excusa y decir, bueno, no hay más opciones, es una excusa también para la mente, para ahorrarse ese trabajo. Y siempre el ser humano, porque también somos educados así, nos vamos a poner excusas. Y las excusas van a hacer que ese trabajo no se dé. Porque en realidad sí juega un poco esto. Porque el closet siempre va a querer decir que este es el mejor. Porque no va a querer que llegue ropa nueva y que otra se vaya. Como siguiendo un poco con la analogía. Una de las cosas que me llamó más la atención en relación a este verso, a la vida que se está explicando, es que es cierto, uno tiene opción en un momento que puede ser como el que haya nacido estrellado, no con estrellas, en ningún momento de la transición y